¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé dónde estáis. Puede ser buenos días También, buenas noches. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Antes de Empezar solamente a través del chat, decirme si se me oye bien, por favor. si se me oye y se me ve. Sí. Vale, esperamos un par de minutitos o tres. Y vamos a ir comenzando. Decidme, por favor, si podéis ver esta Pantalla, la presentación. por el chat. No se ve ninguna presentación. Vamos a ver Pero ahora, ¿Ahora lo veis? Acabo de poner, es que no puedo poner las dos cosas a la vez, simplemente para que me comentéis si podéis ver esa presentación. Ahora volveréis a verme otra vez a mí. ¿no? Ok. Vamos a compartir pantalla. Ahora deberíais verlo. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Perfecto. Esta de la pantalla. Mientras que está compartida la Pantalla no me vais a poder ver a mí, pero bueno. luego la quitamos y hablamos un poquito, ¿vale? Ahora voy a quitar. Voy a dejar de compartirla para que podamos. Que podamos vernos. Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero de todo, daros la bienvenida a todos y a todas. Bueno, y daros las gracias también por haberos conectado a este webinar En el que vamos a hablar un poquito de el Twina, sobre todo lo que sería su aplicación a la traumatología, ¿vale? A mí me gusta decir el Twina aplicado al tratamiento del dolor, ¿vale? Si nos enfocamos sobre todo en lo que queremos trabajar, lo que vamos a ver sobre todo en relación al máster de la Fundación que bueno, básicamente es esto. Es el masaje tradicional chino, el Twin aplicado a la traumatología, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, yo os voy a pedir que si durante la charla pues tenéis algún tipo de pregunta o duda o lo que sea, la pongáis en el chat y luego al final de la presentación, pues intentaré contestar las dudas que quizás no se hayan contestado ya directamente durante la charla, ¿vale? Eso es importante para así no repetirnos e intentar aprovechar el tiempo al máximo. Pero sí que es importante que todas las dudas que tengáis con respecto a lo que yo vaya contando o bueno, a lo que creáis que no he contado y creéis que os puedo ayudar o solucionar cualquier duda que tengáis, me la preguntéis a través del chat, ¿vale? Porque
como veis tenéis los micrófonos inhabilitados, al igual que la cámara, entonces nuestra comunicación va a ser a través del chat. Principalmente, primero me voy a presentar, mi nombre es Iván Vélez, soy profesor de la Escuela Superior de Medicina China de Madrid. También soy coordinador de todo tercero. Y bueno, en la escuela doy las asignaturas de Tuina y traumatología. Y también soy el director del máster que hacemos ahora de traumatología aplicado el Tuina aplicado a la traumatología. Llevo más de 20 años en la medicina tradicional china, especializado en masaje Tuina. También tengo mi propio centro en Madrid, en Alcalá de Henares. También he impartido cursos y ahí tengo mi consulta, ¿vale? Donde paso consulta. Yo lo que quiero un poco explicaros es daros unas pinceladas generales, ¿no? Primero, para que conozcamos realmente qué es el Tuina y segundo, para que veamos un poco cuáles serían sus aplicaciones clínicas, ¿vale? Os voy a hacer también alguna pequeña demostración de las técnicas y voy a hablaros desde mi punto de vista de los fundamentos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora del masaje, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta también. Me refiero porque, como vais a ver, por ejemplo, para mí es súper importante la actitud del terapeuta en cuanto a su condición física, su condición energética, etc. Y aparte me refiero de lo que sería el estudio de los fundamentos y de las técnicas en sí mismas, ¿vale? O sea que es importante tenerlo en cuenta y que luego veremos un pequeño apartado para explicaros esto. Primero vamos a hablar un poquito de qué es el Tuina. No sé si todos los que estáis aquí conocéis lo que es el Tuina. Me imagino que sí, que evidentemente habéis oído hablar de lo que es el Tuina. El Tuina es una rama, una parte de la medicina tradicional china que formaría una triada, vamos a decir, junto con la acupuntura y la fitoterapia, siempre y cuando dentro de la fitoterapia también introduzcamos o metamos la dietética, ¿no? También estaría el Qigong, porque yo considero, por ejemplo, que la moxibustión o la auriculoterapia o las ventosas sí que se pueden considerar técnicas auxiliares dentro de la medicina tradicional china. Pero el Tuina trabaja con sus propios principios, sus propios fundamentos. Es decir, vamos a decir que se ha desarrollado, ha evolucionado de forma paralela a las otras técnicas conocidas de la medicina china, como son la acupuntura y la fitoterapia. De hecho, a lo largo de la historia ha tenido épocas de auténtico auge, ¿vale? O sea, donde era una de las principales técnicas que se utilizaban dentro de la medicina china para el tratamiento de determinadas patologías, sobre todo más o menos sobre el siglo XVII-XVIII, ahí tuvo mucha importancia porque empezó a desarrollarse el Tuina aplicado a la pediatría, al masaje infantil, donde tuvo tremendo auge y ahí se empezó a desarrollar muchísimo. Y era lo que más se utilizaba realmente, más que cualquier otra cosa, más que la fitoterapia o la acupuntura. También podríamos decir que como técnica terapéutica es quizás la más antigua que existe, ¿vale? Dentro de la medicina china, incluso, por supuesto, más antigua que la acupuntura y la fitoterapia. Básicamente porque dar masaje es casi una cuestión instintiva, ¿no? Una reacción casi adaptativa del ser humano. Lo que pasa es que, claro, en la medicina china tenemos una ventaja y es que los textos escritos pues, datan de hace cientos de años y en esos textos ya se recoge... ¿Se oye con eco? ¿Se oye mal? Dime si se oye mal, por favor. Intento solucionarlo. No sé si lo oís mal. Es que me está diciendo Adriana que se oye con eco. No sé si todos lo oís con eco o lo oís mal. Bueno, no veo que haya respuestas.
Nadie me contesta. Voy a intentar quizás quitarme los Auriculares. ¿Escuchas bien? Vale, a lo mejor es... Si se escucha bien, voy a seguir, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, como os decía, una de las tres ramas principales dentro de la medicina china, que se remonta casi a los inicios de la humanidad, ¿vale? Por lo que decía, por la condición casi instintiva y adaptativa que tiene el masaje. Pero claro, tenemos que ver cuándo se empieza a adaptar el masaje como una actividad terapéutica exactamente, con una aplicación con un sentido terapéutico en sí mismo. Es decir, hago este masaje para cumplir estos objetivos terapéuticos. Eso se remonta también hace cientos de años y está recogido en los textos de la medicina tradicional china, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, a este respecto, claro, ¿qué pasa? Que el masaje tuina, con tantos años de antigüedad, yo creo que incluso, no creo que supere en antigüedad al masaje ayurvédico en la India, están casi ahí paralelos, al menos los textos que se han encontrado más o menos datan más o menos de las mismas fechas, pero sí que podemos decir que el masaje tuina ha influido de forma directa o indirecta prácticamente en casi todos los masajes que conocemos hoy en día, ¿vale? Por supuesto, la osteopatía o la quiropraxia con las manipulaciones vertebrales y articulares que se hacían en China hace casi o más de 400 años. Todas las técnicas de masaje, incluso de quiromasaje o de reflexología, ya se utilizaban en el tuina. Y esto quizás es debido a que la expansión de la cultura china realmente, aunque siempre donde ha ido ha sido bastante cerrada y endogámica, es verdad que a través de la ruta de la seda en un principio y luego cuando cruzaron el charco hacia América, por ejemplo, pues también tuvieron bastante influencia, ¿no? Teniendo en cuenta además que los chinos fueron los que construyeron el ferrocarril de este a oeste en Estados Unidos, eso dejó bastantes improntas en determinadas zonas geográficas que tuvieron también influencia directa sobre el desarrollo, como os he dicho, por ejemplo, de la osteopatía, ¿no? O de la quiropraxia. Bueno, el caso es que, evidentemente, sobre el resto de masajes orientales, prácticamente, como os he dicho, menos del masaje ayurvédico, ha influido prácticamente sobre todos, ¿vale? El que más, pues sobre el masaje tradicional japonés, el masaje Amma, ¿vale? Que luego derivó en el siglo XX en el masaje Shiatsu, ¿vale? El tuina realmente lo que tiene es que tiene un altísimo número de técnicas, ¿vale? Tiene unas 80 técnicas básicas que si las ampliamos a las modificaciones nos podríamos ir casi a las 100 y pico o 200 incluso. Esta tal cantidad de técnicas lo que nos permite es tener un espectro, un abanico terapéutico amplísimo, ¿vale? Que se adapta casi a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Tenemos técnicas de fricción, técnicas de presión, técnicas de percusión, movilizaciones articulares, es decir, hay una barbaridad de técnicas que nos sirven para distintas patologías o distintos desequilibrios y que incluso, ya os digo, que una misma técnica, si hacemos una variación de esa técnica, ¿variación qué significa? Significa que la vamos a hacer adaptada a la persona en sí, ¿vale? Si, por ejemplo, no es lo mismo hacérsela a un niño pequeñito que a un atleta o una persona mayor o alguien que está convaleciente, o, por ejemplo, cuando las hacemos en la espalda o las hacemos, por ejemplo, en el abdomen, en el vientre o en el pecho o en la cara. Es decir, la misma técnica se adapta a esas zonas y eso ya serían de alguna forma variaciones, ¿vale? Entonces, como os digo, esta tal cantidad de técnicas lo que ha permitido es eso, que el espectro terapéutico sea amplísimo y que podamos abordar una multitud de patologías y desequilibrios. Esa es una de las primeras ventajas que tiene el masaje tuina con respecto a otros masajes. La segunda es que tiene una sola teoría sobre la que se asienta, sobre la que genera sus cimientos, que es la teoría básica y los fundamentos de la medicina tradicional china, en las que se engloba pues, la teoría del yin y yang, de 5 elementos, de los líquidos orgánicos, de los Tang Fu y sobre todo de los Qinluo, ¿vale? Del sistema de canales energéticos, a los que en el tuina además añadiríamos los canales tendinomusculares o miofasciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el masaje tuina es un masaje integral. O sea, no hace falta que introduzcamos ninguna otra técnica ni ninguna otra terapia, ya por sí mismo, ¿vale? Nos puede servir para tratar cualquier tipo de desequilibrio, cualquier tipo de patología. Esto es importante tenerlo en cuenta porque
Sabemos que los masajes, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, evidentemente en la fisioterapia, ¿no? que se nutre de distintas técnicas y va, por supuesto, evolucionando, o, por ejemplo, la osteopatía, que también tiene, por supuesto, sus limitaciones, pero que tiene una teoría muy concreta, a la que luego se han ido añadiendo, por ejemplo, la terapia craniosacral o la terapia de masaje visceral, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tenemos un montón de el masaje miofascial, por ejemplo, etcétera. O sea, todos los masajes que conocemos hoy en día que realmente tienen sus propias teorías, pero que al final, si queremos hacer un tratamiento integral, necesitamos combinarlas, todas ellas o algunas de ellas, para conseguir los objetivos terapéuticos globales. En el caso del Tuina, esto realmente no es necesario. Todo está dentro del Tuina, ¿vale? Todo lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque abarcamos, por una parte, la parte energética, vamos a decir, a través del estudio de los canales energéticos, de los meridianos, y por otra parte tenemos también la parte tendinomuscular, en la que actuamos sobre los tejidos blandos, las fascias, las articulaciones, etc. ¿Qué nos permite esto también? Tener acceso, evidentemente, a los puntos energéticos, ¿vale? Los mal llamados puntos de acupuntura. ¿Por qué? Porque no solamente se activan a través de las agujas, podemos perfectamente trabajarlos con los dedos, ¿vale? Con la digitopresión, que es una parte, simple una parte dentro del Tuina, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que el Shiatsu se basa principalmente en esto, ¿vale? La presión con los dedos. Esto sería como una parte del masaje Tuina, ¿vale? Lo que sería la digitopresión. Pero no deja de ser una parte muy importante. ¿Vale? Entonces, a través de eso, del trabajo de canales energéticos, a través de los puntos energéticos, a través de los tendinomusculares, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite abarcar un montón de patologías, un montón de desequilibrios. Claro, porque cuando hablamos de masaje habitualmente, aunque hoy en día cada vez menos, ¿vale? Gracias a lo que he comentado antes de la terapia sacrocraneal o la terapia miofascial o incluso la propia osteopatía o el masaje visceral. Esto ha ampliado más todavía ese espectro, pero en Tuina ya existía hace cientos de años, esto ya está desarrollado, ya está evolucionado, ya está asentado y sobre esa base se cimentan sus principios. Y quiere decir que cuando hablamos de masaje, como os decía, a veces simplemente nos centramos sobre todo en la parte tendinomuscular, o sea, en lo que sería el tratamiento del dolor tendinomuscular o en la rectificación articular o en la reposición ósea, etcétera. Vamos más allá, ¿vale? Nosotros trabajamos también con todo tipo de desequilibrios internos, ya sean a nivel psicoemocional, por supuesto, a nivel de medicina interna, como llamamos, ¿no? A nivel, por ejemplo, también de trastornos ginecológicos, muy importante también ese abordaje. Y, por supuesto, en pediatría, como os he dicho, ahí el abordaje es tremendo, porque tenemos, casi sería como una rama aparte, ¿no? La terapia Tuina para los niños. Entonces, como veis aquí, quizás eso es una ventaja, pero también es un reto para el terapeuta. Es no un inconveniente, porque no lo es, sino un reto. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar no solamente los canales energéticos, no solamente los puntos energéticos, sino también saber cuáles son las relaciones tendinomusculares, ¿vale? Los canales tendinomusculares, también saber biomecánica de alguna forma, cuáles son los movimientos articulares, las limitaciones fisiológicas y anatómicas de cada persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y es necesario también para la teoría del terapeuta, ¿no? También muy importante, como os he dicho antes, es el estado energético y el estado físico del terapeuta. En este caso, lo que hacemos es una aproximación al trabajo de Qigong, ¿vale? Un trabajo de, bueno, Qigong, que es trabajo con el cultivo de la energía, vamos a decir. ¿Para qué? Precisamente para que potenciemos aún más todas nuestras técnicas y la propia terapia Tuina. A través de la aplicación de esas técnicas tenemos que hacer Qigong a la vez que las aplicamos. Esto lo vamos a conseguir a través de unos principios, unos fundamentos que se basan sobre todo en la estructura corporal, en la intención mental y en la respiración. ¿Vale? Es decir, como esos tres aspectos, estos tres grandes aspectos dentro del Qigong, que serían, como os he dicho, estructura corporal, intención mental y respiración, una vez que los tenemos unificados, podemos trabajar el masaje Tuina de una forma mucho más amplificada, vamos a decir. ¿Por qué? Porque nos permite de alguna forma tener mucha mayor
vamos a decir, percepción, ¿vale? Su utilidad en las técnicas para percibir los cambios que se puedan producir en el cuerpo a medida que estamos trabajando. Aquí en el Tuina tenemos una ventaja, vamos a decir, con respecto a otras técnicas, y es que nosotros trabajamos en base al diagnóstico, sobre todo por palpación de canales. Entonces, el Tuina, a la vez que lo estamos aplicando, nos está sirviendo in situ para recibir un feedback directo del paciente que nos dice en qué estado se encuentran sus canales. Da igual que el paciente tenga un problema psicoemocional, físico, vamos a decir, interno, orgánico, visceral. da igual, todo realmente se va a manifestar y se va a somatizar en los canales energéticos. Y ahí entra el diagnóstico por la palpación. Es decir, a través de la palpación podemos sentir y ver cuáles son realmente esos desequilibrios. Esto es muy importante porque, aunque por supuesto podemos trabajar con otras partes del diagnóstico, como puedan ser, por ejemplo, la observación de la lengua o de la tez o la palpación del pulso, por supuesto nos basamos también en el interrogatorio, pero para nosotros el signo diferencial dentro del diagnóstico es la palpación de canales. Y como digo, aprovechamos también, no solamente al hacer el masaje que estamos tratando, sino también diagnosticando para ver cómo es el estado in situ, ¿vale? Una información directa de primera mano de lo que estamos percibiendo y sintiendo. Como digo, esto con unos entrenamientos, unos fundamentos básicos de lo que sería el Qigong aplicado a la terapia, nos van a permitir todavía amplificar más aún esta sensación, ¿vale? Estas sensaciones, estas percepciones que vamos a tener. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, trabajar el Qigong para aplicar el masaje. Otro punto importante también en relación a esto es que realmente el Tuina es un masaje bastante exigente, ¿vale? Por parte del terapeuta, como digo. Y creo que el Qigong nos ayuda porque al final, si no hacemos Qigong, podemos acabar lesionados, ¿vale? Podemos acabar con malas posturas, con malos hábitos que nos van a provocar precisamente lesiones. O si, por ejemplo, tenemos que hacer varios masajes al día, podemos acabar completamente agotados, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar trabajar a través del Qigong para dar el masaje precisamente para esto, para no cansarnos, porque no tenemos que utilizar la fuerza física, sino lo que llamamos en Qigong potencia interna. La potencia interna sale a través de esos tres fundamentos que hemos hablado antes de la estructura, la intención mental y la respiración. Esto para mí es fundamental, es algo que abordo también en el máster de Tuina aplicado a la traumatología, con un apartado especial dedicado a esto, ¿vale? Con una serie de ejercicios de Qigong que para mí son casi indispensables, ¿vale? Que hoy en día además están un poquito olvidados, sobre todo pues, algunos terapeutas de Tuina, en China incluso, ¿vale? Y para mí no deja de ser algo fundamental. Esto está basado en mi propia experiencia. Yo entré en la medicina tradicional china a través del Tai Chi Chuan y del Qigong, como os digo, hace más de 20 años, y fue a través de estas técnicas que conocí la medicina china y me introduje en el mundo del Tuina también, específicamente en esa época. Claro, cuando yo empecé a estudiar y a dar masajes Tuina, me di cuenta de que me agotaba físicamente y mentalmente realmente. O sea, acababa la sesión y estaba agotado. Digo, esto no puede ser, tengo que hacer algo para evitar esto. Empecé a aplicar Qigong a la vez que trabajaba con el Tuina, de forma casi instintiva. Pues luego, cuando seguí profundizando en el masaje y ya fui conociendo a más doctores en China y más terapeutas, me di cuenta que esto era parte integral del desarrollo del terapeuta de Tuina, aunque hoy en día estuviera más abandonado. O sea, que al principio lo hice casi como una supervivencia para mí mismo y luego me di cuenta que realmente estaba integrado. O sea, tenía mucho sentido hacer esto, ¿vale? Bueno, el caso es que, como digo, esto es importante, ¿vale? Tener una base teórica fuerte, ¿vale? En relación a la teoría básica de la medicina tradicional china, es decir, conocer los fundamentos, las teorías del Yang, 5 elementos, líquidos orgánicos, en los que por supuesto incluyo el Qi, ¿no? La energía vital. También, por supuesto, tener un conocimiento de los canales, tanto energéticos como tendinomusculares, por lo tanto también tener un conocimiento de los puntos energéticos, y también, por supuesto, tener conocimiento de los Zanfu, la etiología, la fisiopatología de los Zanfu, para poder precisamente esto, hacer un buen diagnóstico a través de la palpación y poder tener un feedback inmediato que nos permita, de alguna forma, poder inferir
una diferenciación de síndromes y, por tanto, un principio terapéutico basado, como digo, en la teoría de la medicina china. No nos importan tanto las enfermedades como tal, nos interesa codificar todas estas enfermedades o desequilibrios al lenguaje de la medicina china porque son las herramientas que tenemos. Nosotros trabajamos con bloqueo de chi de hígado, o estasis de sangre, o insuficiencia de yang de riñón, o insuficiencia de chi de bazo, o humedad, o calor, frío, o viento. Es decir, en base a esto, a los desequilibrios según los Zanfu, los desequilibrios según los líquidos orgánicos, factores patógenos y, por supuesto, canales, ¿vale? La diferenciación de síndromes a través de los canales y cómo afecta, cómo somatizamos en el cuerpo las patologías a través de los canales. Esto es lo más importante. ¿Exigente para el terapeuta? Por supuesto que sí. Ahora, es un reto absoluto que a mí me parece fascinante, claro está. Está mal que lo diga yo porque yo me dedico a esto principalmente. Yo siempre conozco a muchos compañeros que evidentemente el Tuina lo utilizan como algo complementario a su trabajo en acupuntura o incluso algunos terapeutas manuales, etcétera. Yo la verdad es que toda la vida me he dedicado solamente a Tuina. He ido ampliando, ahora también hago fitoterapia en la consulta. Antes también metía otras cosas como auriculoterapia, moxibustión, ventosas. Me di cuenta de que todo lo que podía hacer con las manos se podía abarcar cualquier cosa, vamos a decir, con la terapia manual. Lo que pasa es que sí que entiendo que también la fitoterapia es importante en este sentido. Yo, por ejemplo, utilizo también mucha fitoterapia de uso externo, pues para Tuina, como son los emplastos, las cataplasmas, los lindimentos, cosa que también veremos alguna cosita de estas en el máster de Tuina aplicada a la traumatología, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Y, como os digo, exigente, sí. Ahora, creo que los beneficios que ofrece el Tuina son, vamos a decir, únicos. Porque muchas veces me dice, pero entonces eso es acupuntura con los dedos. No, repito, no es acupuntura con los dedos. No trabajamos solamente con técnicas de digitopresión, ¿vale? O sea, el Tuina tiene sus propias herramientas, sus propios principios de aplicación que difieren en algunos casos de la acupuntura, que tiene, por supuesto, sus propios principios, pero el Tuina, repito, no es acupuntura con los dedos, ¿vale? Tenemos un montón de técnicas y, desde mi punto de vista, todo lo que se puede hacer con la acupuntura se puede hacer con el Tuina. Y me diréis, ¿qué diferencia hay? O sea, es decir, ¿por qué tengo que utilizar el masaje en vez de las agujas? Pues bastante buena pregunta, aunque no me la habéis hecho todavía, pero yo me imagino que con los años de experiencia que tengo siempre os lo preguntáis. En mi caso, realmente yo creo que personal es porque a mí me enriquece mucho el masaje, ¿vale? Yo pienso que cuando te dedicas a algo toda tu vida, lo que haces te tiene que enamorar, que enriquecer y que revitalizar, vamos a decir. A mí el masaje me parece que te ofrece una interacción con el paciente, un feedback tan brutal que no te lo da ninguna otra terapia, ¿vale? La comunión y la unión que se produce entre el paciente y el terapeuta, dudo que se pueda producir con otra cosa que no sea con el masaje. Hablo del Tuina también porque creo que además cuando pasamos todo esto por el filtro de la medicina china, ya estamos predispuestos a una sensibilidad muy determinada, ¿vale? Que nos ayuda precisamente a mantenernos enfocados en lo que estamos haciendo. Y es verdad que visto fríamente dices, es que la acupuntura, pones tus agujas, te vas, puedes tratar a otro paciente mientras tanto, a un paciente de Tuina le tienes que dedicar todo tu tiempo. Sí, efectivamente, pero claro, la recompensa, la alimentación que te da eso a todos los niveles no tiene parangón, vamos a decir, desde mi punto de vista, ¿vale? Y sobre todo cuando ves que el masaje Tuina lo que tiene es que es un masaje súper agradecido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para empezar a ver resultados, aunque sí que es cierto que hay técnicas de Tuina que son complicadas, ¿vale? Que necesitan un aprendizaje amplio, ¿vale? Durante tiempo y la curva de aprendizaje es larga, pero sí que es cierto que con pocas técnicas que empecemos a manejar relativamente sencillas, ya podemos empezar a hacer un masaje. Repito, el Tuina es un masaje súper agradecido. Y con poquitas cosas que hagamos a un paciente de Tuina, el paciente lo va a agradecer muchísimo. Aunque en un principio no tengamos mucha idea de lo que estamos haciendo realmente a nivel terapéutico. Y cuando estamos aprendiendo, pues realmente estamos simplemente haciendo pequeñas rutinas que hemos aprendido
en el curso o en la escuela, pero vais a ver que poco a poco vais a ir haciendo el masaje cada vez más vuestro, más personal, hasta que realmente lo que vosotros manifestéis a través del masaje sea vuestro propio estado de ánimo, vuestra propia personalidad. Esto es súper importante desde mi punto de vista también. Eso hace el masaje Tuina único para cada terapeuta. No hay dos terapeutas iguales, no hay dos masajes Tuina iguales. ¿Vale? Yo he enseñado a un montón de gente durante toda mi vida. He podido recibir masajes de alumnos míos y de otros colegas y compañeros. Nadie hace dos tuinas iguales, aunque yo se lo he enseñado y lo hayan aprendido de mí. Al final tú transmites en ese masaje tu personalidad, tu alma, todo. ¿Vale? Por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es una forma de comunicación y de sanación brutal. También porque creo que aunque la parte teórica es importante, la parte práctica es lo más. O sea, a través de la práctica y sobre todo a través del Qigong y de la aplicación del Qigong en el masaje, los límites son infinitos. O sea, podemos llegar a límites infinitos. A mí siempre me decía un profesor, un médico chino, la diferencia entre el médico ordinario y el médico extraordinario, ¿vale? Entonces, esa diferencia era la capacidad, la sutileza que tenías a la hora de poder abordar la terapia. Solo con tus manos, no te hace falta absolutamente nada más. Eso para mí tiene una magia muy especial que no se puede tampoco ni explicar hasta que no te pones a ello, y cuando das un masaje el feedback que recibes es brutal, ¿vale? Lo que pasa es que hay que estar preparado para hacerlo, preparado en todos los sentidos, ¿vale? Entonces es importante eso, tener una buena base sobre la que ir trabajando y a partir de ahí empezar a practicar, porque es la única forma que tenemos de aprender. Yo lo que os propongo siempre en los cursos es daros esa base sólida sobre la que, los cimientos sólidos sobre los que podáis construir vuestra propia terapia, ¿vale? Y eso para mí es fundamental. A mí me ha costado muchísimos años de aprendizaje con un montón de maestros, de profesores, de doctores, y al final lo que os ha sido ir filtrándolo todo, ¿vale? Para sacar realmente lo que a mí me parece que es la esencia del Tuina, ¿no? Y poder enseñarla y transmitirla a mis alumnos. Y para mí lo principal es la actitud del terapeuta, y en eso hago hincapié, ¿vale? Aparte de la magia del propio masaje del Tuina. Por eso, aunque pensamos que somos muy malos con el masaje o que tenemos las manos de hierro, ¿no? Que no tenemos esa facilidad y tal, o no tenemos la sensibilidad suficiente, o nunca hemos tocado, no nos gusta a lo mejor que nos toquen, esas cosas, ¿no? Que tenemos a veces esas reticencias a la proximidad, a la palpación. Realmente esto te abre la mente, ¿vale? Te abre la mente y te permite ir más allá de un simple masaje. Por eso creo que es importante y fundamental. Y es cierto, aunque todos los masajes tengan esta condición, repito que esa parte sensible, ¿no? Sutil del masaje Tuina, cuando trabajamos a distintos niveles, nos permite todavía amplificar más esta sensación. Bueno, lo que voy a proponeros también ahora es, ya digo que podéis preguntar lo que queráis, luego al final, si tenéis alguna duda de lo que acabo de explicar hasta ahora, podéis preguntarme en el chat. Y luego al final intentaré dejar un ratito para contestar vuestras preguntas, o sea que podéis ir dejando preguntas en el chat. Quería ahora también hablar un poquito de esto, ¿no? De lo que sería la aplicación clínica en traumatología. Yo lo que propongo en todos mis cursos, y en este por supuesto también, es al principio enseñar las técnicas básicas, ¿vale? Las técnicas básicas son como nuestras herramientas. Es como si alguien te da unas agujas, te dice, toma, vale, y tú me dices, ahora, ¿qué hago con esto? Estas son mis herramientas y ahora, ¿qué hago con estas agujas? Pues para nosotros las agujas serían nuestras técnicas de Tuina, que como os digo hay mucha variedad. Una cosa es aprender a trabajar las técnicas, que como os digo hay unas más complejas, otras menos, pero todas tienen una curva de aprendizaje bastante amplia. Hasta las que parecen más inocuas o más sencillas de hacer, tienen su curva de aprendizaje y vamos a ir viendo que según las vamos aplicando van a ir variando. Primero aprendemos esas técnicas, las consolidamos bien, vemos cuáles son las más importantes, vemos cuáles son sus variantes, vemos sobre todo cuáles son los principios básicos a la hora de saber aplicar una técnica, es decir, no os quiero dar solamente recetas, sino que quiero que sepáis aprender a discernir por qué uso una técnica y no otra, cuándo uso una técnica y no otra. Esto nos va a permitir, de alguna forma, aprender
a generar nuestro propio criterio, a aprender a aplicar cada uno su propio masaje o a saber por qué estamos aplicando una técnica y no otra. Esto es como cuando te dicen, vale, para esto pon estos puntos de acupuntura, ¿no? Y tú coges y los pones. Vale, pero es que al final eso es lo que digo, ¿no? Seguir un recetarios. A mí me interesa saber por qué estoy poniendo esos puntos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué utilizo esa combinación de otra y no, de puntos y no otra? Muy importante esto, porque las técnicas de Tuina no trabajan de forma aislada. Es decir, una técnica de Tuina por sí misma puede hacer algo, pero no es lo que nos va a permitir conseguir nuestro objetivo terapéutico. Lo que nos permite conseguir el objetivo terapéutico es la sinergia de todas las técnicas que estamos utilizando, el orden en que estamos aplicando esas técnicas, la intensidad, la fuerza, la velocidad, las zonas donde estamos aplicando esas técnicas. Todo eso en su conjunto nos permite conseguir esa sinergia para conseguir nuestro objetivo terapéutico. Esa es la clave. Es decir, una cosa es aprender las técnicas, por supuesto, evolucionar en ellas, y otra cosa es, para mí, el arte de dar un masaje. ¿Vale? Y el arte de dar un masaje se basa en esto, en saber controlar los ritmos, las cadencias, el orden, ¿vale? En cómo lo estamos haciendo, que no sea un masaje caótico. Buscamos el equilibrio fundamentalmente en el Tuina como principio universal, el equilibrio entre el yin y el yang. Ese equilibrio, como principio terapéutico universal, como digo, viene ya vamos a decir, incorporado, ¿no? Implicado en la propia actitud y en la propia forma de aplicar el masaje. Si damos un masaje caótico no vamos a conseguir ese equilibrio ni esa armonía. En la hora de aplicar las técnicas, ¿con qué técnicas tenemos que empezar? O mejor dicho, ¿qué técnicas y qué variaciones son las más apropiadas para poder empezar a dar el masaje? ¿Vale? En esas tres fases que se compone el masaje. El principio del masaje sería un principio de toma de contacto y de armonización. La segunda fase sería la fase terapéutica, donde empezamos a aplicar el principio terapéutico derivado de la diferenciación de síndromes que viene dada por el diagnóstico previo. En la última fase es una fase también de armonización, pero más de reequilibrio, en el que vamos a trabajar más a nivel, por ejemplo, de articulaciones, ¿no? Con las movilizaciones, los palanqueos, los estiramientos, las percusiones. Todo esto es lo que vamos a hacer al final del masaje. ¿Para qué? Para precisamente que al final del masaje el paciente se quede con una sensación de armonía y de equilibrio global. ¿Por dónde empezamos el masaje? Por la cabeza, por los pies, por la parte en decúbito prono, en decúbito supino. Es decir, todo esto son cosas que tenemos que saber y sobre todo tenemos que saber por qué las hacemos. Es decir, cuál es el motivo para que nosotros podamos entender y en algún momento, una vez que las entendamos, incluso podamos deconstruirla y hacer el masaje a nuestra manera. No digo que no, pero es muy importante no ser caóticos en el masaje, ser ordenados. Vale, por ello, lo que hacemos en un segundo bloque de los cursos, aparte de primero estudiamos las técnicas, los fundamentos, la teoría, luego nos vamos a lo que llamamos la rutina general. La rutina general es un masaje completo que hacemos de pies a cabeza, en decúbito, supino, en decúbito prono. ¿Para qué? Precisamente para aprender el arte del masaje. Es decir, esas técnicas que teníamos que dar en nuestras herramientas las vamos a trasladar a una situación, a una rutina, no es terapéutico en sí, vamos a decir, nos sirve sobre todo como aprendizaje, como masaje general, como masaje armonizador, etc. Yo lo utilizo sobre todo para eso, para aprender el arte del masaje, los ritmos, las cadencias, la intensidad, la velocidad, todo eso, aprender a hacerlo, ¿no? Una vez que tenemos esto y que hemos aprendido a manejar un poco esos tiempos, lo que vamos a hacer es meternos de lleno ya en la parte terapéutica. La parte terapéutica que ya tiene que ver, es decir, hago este masaje con un fin terapéutico. Lo hago para X, para Y, lo que sea. Lo hago porque quiero trabajar un factor patógeno. Lo hago porque quiero desbloquear el chi. Lo hago porque quiero tonificar la sangre. Lo hago porque quiero, etcétera. Lo hago porque quiero trabajar estos canales. Lo hago porque quiero desbloquear, etcétera. O sea, nos vamos a centrar, sobre todo, como digo, en el máster de traumatología, en el tratamiento del dolor. Es decir, para nosotros el dolor se traduce en dolor provocado por un exceso o por una insuficiencia. Si es por un exceso, es por un factor patógeno, es por un estancamiento de chi, es por un estasis de sangre. Eso vamos a aprender a diagnosticarlo, a diferenciarlo y a saber cómo abordarlo de diferentes maneras, ¿vale? ¿Es por una insuficiencia? Es por una insuficiencia de chi, por una insuficiencia de sangre, por una insuficiencia de yang, por una insuficiencia de yin, etcétera, etcétera. Esto igual lo vamos a aprender a diferenciar y lo vamos a aprender a abordar.
Entonces ahí trabajaremos ya de forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Las rutinas se van a, vamos a decir, compactar, ¿no? Se van a hacer más en compartimentos. Vamos a trabajar el masaje de cuello, el masaje dorsal, el masaje lumbar, el masaje de hombros, de codo, de muñeca, de manos, de cadera, de rodilla, de tobillo, de dedos, etc. Y esto lo que vamos a hacer luego es integrarlo, ¿vale? Dentro de lo que sería la propia terapia. Es decir, qué combinaciones tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para trabajar de una forma holística, etc. ¿Qué pasa? En esta parte se quedaría un poco al margen lo que sería el tratamiento interno, ¿vale? Que es lo que no vamos a abordar, por ejemplo, en el tratamiento del dolor. Pero ya con estas herramientas tenemos suficiente como para poder tener un amplísimo espectro terapéutico a la hora de trabajar con el masaje Tuina. Entonces, muy importante esto, conocer las técnicas, saber cómo podemos aplicar esas técnicas en una rutina general y luego esa rutina general aplicarla en diferentes situaciones patológicas en este caso, y como digo, siempre desde el lenguaje de la medicina tradicional china. ¿Que hago otro tipo de masaje? Que yo me dedico a la osteopatía, soy fisioterapeuta, hago shiatsu, hago masaje tailandés, hago quiromasaje, hago masaje deportivo. Perfecto. El Tuina se adapta perfectamente a todas estas técnicas, precisamente porque seguramente que sea la madre de todas esas técnicas, ¿vale? Entonces lo podemos incorporar, lo podemos añadir, ¿vale? ¿Es necesario? No, también podemos simplemente trabajar con Tuina, como os he dicho, pero es un masaje tan agradecido tanto para el paciente como para el terapeuta, porque se adapta muy bien, ¿vale? Características que tiene el Tuina, por ejemplo, pues una cosa muy característica es que se suele dar con ropa. Aplicamos incluso con una sábana de algodón finita que ponemos entre el paciente y nuestra mano. ¿No hay contacto directo con la piel? Hombre, a veces sí, ¿vale? Pero no hay habitualmente esto. Se hace estas técnicas con la sábana precisamente para darle uniformidad al masaje, con lo cual el paciente puede estar vestido. Se suele hacer en camilla o en silla, ¿vale? En banqueta, se utilizan las dos cosas, ¿vale? Pero no tiene que haber ningún impedimento. O sea, es decir, que el paciente se quiere desnudar porque está acostumbrado a que en el masaje desnudo, no importa. Que el paciente no se puede tumbar porque tiene alguna patología o es, por ejemplo, una mujer embarazada que no se puede poner boca abajo, no importa, nos podemos adaptar. Es decir, no hay límites. ¿Vale? Como digo, se puede hacer desde los 0 hasta los 200 años a cualquier tipo de persona. ¿Hay contraindicaciones? Bueno, evidentemente las hay, pero no están supeditadas al masaje en sí. Están supeditadas a la pericia del masajista. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo leo contraindicaciones, el Tuina no se puede aplicar con pacientes oncológicos o con pacientes que tengan osteoporosis severa o con pacientes... Bueno, ¿yo puedo aplicar acupuntura a esos pacientes? La respuesta es sí. Pues si puedo aplicar acupuntura, puedo hacer Tuina. Está claro que no todas las técnicas las puedo utilizar o no todas las técnicas las puedo utilizar en cualquier parte del cuerpo. Tengo mis limitaciones. Pero realmente yo puedo hacer solo digitopresión. Es decir, si puedo hacer acupuntura, puedo hacer Tuina. No como lo haría cualquier otra persona que se encuentre en un estado de salud relativamente normal, pero evidentemente no hay limitaciones, no hay impedimentos. Simplemente es la propia pericia del terapeuta, ¿vale? Siempre utilizando el sentido común. Esa sería un poco la clave del asunto. Bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, para entrenar? Pues mirad, utilizamos esto de aquí, no sé si lo podéis llegar a ver. Voy a echar un poquito más para atrás. Es un cojín que es un saquito que se puede rellenar de arroz o de soja, ¿vale? En el que vamos a trabajar y a hacer las técnicas, ¿vale? En este saco podemos ir entrenando todas las técnicas que vayamos a hacer del masaje. Pues muy importante, sobre todo, como veis. Siempre la muñeca muy relajada, el hombro muy relajado, el codo muy relajado. Trabajamos desde nuestro centro, desde nuestro tantien, ¿vale? Para poder hacer las técnicas. Y casi siempre la idea que tenemos es de relajación de la muñeca, ¿vale? Las técnicas tienen que ser la profundidad y la intensidad de la técnica la vamos a conseguir precisamente con la relajación, ¿vale? Con la relajación de la muñeca, de la mano,
y principalmente por eso, por ser insistentes en la zona e ir sobre todo cubriendo, vamos a decir, profundidad, ¿vale? Vamos superando distintas capas. La piel relacionada con el pulmón, los vasos relacionados con el fuego, con el corazón, fascia y los músculos relacionadas con el bazo, con la tierra, los tendones relacionados con la madera, los huesos, las articulaciones relacionadas con el agua. Es decir, la combinación de las técnicas en distintas profundidades nos va a permitir realmente llegar a la profundidad deseada para trabajar en esos 5 niveles, ¿vale? A veces nos tenemos que centrar más en un nivel que en otro, dependiendo un poco de lo que queramos trabajar, pero cada una de las técnicas nos va a permitir técnicas más bien superficiales, ¿vale? Un poquito más profundas. Podemos utilizar, por ejemplo, esta técnica que es amasamiento, la podemos hacer con el pulgar también. Incluso podemos trabajar con el antebrazo, ¿vale? Técnicas un poquito más complejas, como el rodillo, ¿vale? Que también aprenderemos. Esta técnica es una técnica, es la gran relajante muscular del Tuina, muy potente. El dedo de Buda, Chanfa, ¿vale? Presión monodigital oscilante, que trabajamos en distintos puntos energéticos o entre los tendones, etcétera. Bueno, como veis, realmente la variedad es amplia. Aquí solamente he hecho una pequeña muestra, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos? Trabajamos, por ejemplo, sobre estos cojines para ir practicando, para ir ensayando todo este tipo de técnicas. Os daré también un entrenamiento específico, ¿vale? Para esto, etcétera. Bueno, pues son -10 aquí. Saber si hay alguna pregunta que queráis hacerme antes de concluir. Bueno, mientras que alguien, si está escribiendo alguien o quiere preguntarme a alguien, os comento una cosa que me han dicho también desde la fundación. Como sabéis, el máster lo empezamos ahora en octubre, ¿vale? Aquí, ¿qué tendremos? Tendremos, fijaros, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Voy a compartir. Vamos a ir pasando un poco por lo que vamos a ir viendo. Bueno, en el aula virtual tenemos lo que suele ser habitual en las aulas, en los campus, ¿no? de la fundación, como sabéis, a través de plataforma Moodle. Ahí tenemos, pues, vais a tener ahí todos los apuntes, los vídeos. Muy importante, los foros, también las actividades, los ejercicios que vayamos haciendo, etcétera. Me interesa mucho la comunicación activa, ¿no? en el foro. Tendremos ahí también videoconferencias, ¿vale? En el que os explicaré cosas específicas que quiero contaros in situ, ¿vale? Muy importante. Aquí principalmente, bueno, estos son los objetivos que os hemos puesto aquí en el curso. ¿Veis? El último sería aprender los ejercicios específicos de Qigong para potenciar nuestra energía interna y nuestra salud. Esto es muy importante para mí, ¿vale? Aquí un poco todo lo que vamos a abordar, como os he dicho, fundamentos, historias, meridianos musculares, entrenamiento Qigong, las técnicas manipulativas, aplicación clínica en traumatología. Faltaría aquí la rutina general, que también la vamos a ver, eso estaría dentro de las técnicas manipulativas. ¿Vale? Como propuesta final, lo que vamos a hacer es 2 pruebas de evaluación continua, una que será tipo test, ¿vale? y otra que será una actividad práctica audiovisual, un vídeo en el que tendréis que hacer una demostración práctica de las cosas que os vaya diciendo. Los apuntes también son exclusivos, ¿vale? Aquí tenéis una parte de los apuntes. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, explican las técnicas de fricción. Hay una explicación con las variaciones, la aplicación clínica, todo viene con fotos, puntos clave, bastante bien detallado y explicado. Estos son los apuntes que vamos a obtener durante
el curso. También aquí os pongo un ejemplo de un vídeo, ¿vale? Uno de los vídeos que vamos a ver. Por ejemplo, aquí es un tratamiento de hombro, ¿vale? En el que vamos viendo parte por parte la toma de contacto, ¿vale? Os voy hablando, os voy diciendo un poco lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Avanzamos un poquito. Armonización. Aquí os explico la técnica que estamos usando. NAFA en este caso, agarre y tracción. Bueno, vamos viendo todas las técnicas. En la fase terapéutica igualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Veis? Como veis, las imágenes se ven bastante bien, todo bien explicado, con fa, rodillo, etc. Bueno, eso sería un poco una parte de los vídeos que vamos a tener también durante el curso, ¿vale? Pues, lo puedo poner otra vez con vosotros, con vosotras. Aquí está. Vamos a presentar. Vale. Bueno, entonces, no sé si tenéis alguna pregunta a lo que estamos viendo, a lo que hemos hablado. Ya sé que ha sido mucha información. Nada, ninguna. Vale, bueno, como os decía, me han comentado también, que creo que es importante tenerlo en cuenta, porque a los que habéis asistido a este webinar, no sé si sabéis que tenéis una beca especial para este máster, Twin aplicado en traumatología. Si queréis tener más información, tenéis que escribir a masters, con S al final, masters@mtc.es, ¿vale? Y ahí os informarán de todo. Bueno, como veo que no hay preguntas, en principio os digo, para los que veáis esto en diferido o para los que lo estéis viendo ahora en directo, pero o no os atrevéis a preguntarme, os ha quedado alguna duda por el camino que a lo mejor os surja después o lo que sea, podéis poneros en contacto conmigo también, ¿vale? A través del email de la escuela, que es ivanvelez@mtc.es. Ahí me podéis escribir también o escribir directamente a la escuela para cualquier duda que tengáis y yo os atiendo perfectamente allí. Os cuento todas las dudas que puedan surgiros con respecto al Twin o a este máster de Twin aplicado en traumatología, ¿vale? Espero que bueno, os haya gustado. Os digo que bueno, ha sido un poco rápido, pero tenemos un tiempo limitado y yo gracias, Maribel, gracias a ti. Nada más, como os digo, si tenéis alguna cosita que comentarme, pues ahí estoy. ¿Puedo poner mi mail? Sí, creo que sí. Bueno, voy a poner primero, a ver. Esa primera con minúscula. Ese es mi mail. Ahí os van a dar la información también de máster. ¿Vale? Cualquiera de estos, si queréis información sobre lo que serían los precios, el horario, las fechas y todo, eso preguntárselo el tema de la beca también, que tenéis un descuento importante ahí. Lo podéis preguntar al máster. Si es algo en relación al contenido del curso o alguna cosa que queréis específicamente del Twin, etcétera, me podéis escribir a mí sin ningún problema, que yo os contestaré. Intentaré hacerlo la mayor brevedad posible. Pero bueno, que si no recibís el mensaje inmediatamente, no os preocupéis porque os voy a contestar, ¿vale? Eso seguro. Bueno, pues nada más, lo dicho, que muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. A los que me veáis en diferido también, gracias por verme en diferido. Espero que al menos os haya
despertado la curiosidad o el interés por el masaje Tuina, y que, aunque no sea conmigo, por supuesto, que lo estudiéis por vuestra cuenta, con quien queráis, que hay muy buenos profesionales por el mundo, no tantos como debería, porque dentro de lo que sea la MTC, lamentablemente el Tuina no es lo más conocido, pero es apasionante, ¿vale? Así que yo, cada vez que alguien viene a la escuela, ¿no?, que yo doy clase a los chicos en tercero, vienen de haber estudiado fisioterapia, haber estudiado acupuntura y tal, muchos no han hecho Tuina ni conocen el Tuina, y cuando se ponen a ello alucinan, porque se les abre un mundo de posibilidades. De hecho, hay gente que directamente solo quiere Tuina. ¿Dónde se puede conseguir el cojín de entrenamiento? Bueno, pues estos cojines me los he fabricado yo, ¿vale? Con una tela, una cremallera y rellenos de... Es una tela de saco, no sé si se va a apreciar muy bien ahí el tipo de tela que es, así un poquito gordita, y luego lo he rellenado, este creo que tiene 2 kilos de arroz redondo o de soja verde también podéis meter, pero esto es de fabricación casera, ¿vale? Vamos, yo me los hago para mí, algunos alumnos también les hago algún saquito, pero no están a la venta. Tradicionalmente lo que se hacía es que el maestro se lo daba al discípulo, ¿vale, Raquel? Y cuando el maestro ya veía que el discípulo ya sabía, el discípulo le devolvía el cojín al maestro, ¿vale? O sea que pasaba por muchas manos. Bueno, yo creo que es una buena forma de entrenar, pero también podéis hacerlo sobre, como empecé yo, sobre el cuerpo de mis conejillos de Indias, como yo decía, que son mi familia, mis amigos, que están encantados de recibir un masaje. Y o sea que, bueno, es una forma de aprender, pero podéis hacerlo también sobre un cuerpo, vamos a decir. Pero sí, esto de los cojines es interesante porque las técnicas se adaptan bastante bien a ello. No sé si tienes alguna pregunta más que hacerme. No hay prisa, ¿eh? O sea, tenemos todavía unos minutillos por si queréis hacerme alguna consulta. Vale. Como veo que no hay nada, ya os digo que si tenéis alguna duda posterior la podéis hacer a través del correo. ¿Vale? Bueno, lo dicho, que espero que nos veamos en otra ocasión, o sea, si física o virtualmente. Y bueno, pues nada, que espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.